El tema de esta semana es, mi voz y mis decisiones pueden cambiar la realidad. Recuerden, siempre les digo yo, nosotros en cada semana vamos trabajando un tema específico. En general, el tema de esta semana es este. Mi voz y mis decisiones pueden cambiar la realidad. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto porque yo puedo con mis decisiones y con mi palabra y con mis expresiones puedo cambiar la realidad. ¿Qué significa cambiar la realidad? Significa influir en lo que me rodea, influir en mi medio alrededor, ¿sí? Yo puedo, con mis palabras, yo puedo decir muchas cosas y ofender, ¿sí? Y puedo dañar a una persona o puedo ensalzar a una persona o puedo subirle el ánimo a una persona. Por eso puedo cambiar la realidad. La asignatura matemática, el título de esta semana es la pendiente de una recta, ¿sí? Nosotros vimos la semana anterior que una recta se representa en el plano cartesiano mediante un proceso en el que nosotros hacíamos una tabla de valores, encontrábamos los puntos, graficábamos los puntos en el plano y le uníamos mediante una línea. Y esa era la gráfica de una recta. Ahora vamos a ver qué es la pendiente. Y tenemos aquí un concepto que nos dice, la pendiente M, la pendiente se representa con la letra M, de una recta define la inclinación que tiene la recta con respecto al eje positivo de las X. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el plano cartesiano aquí y tenemos una recta cualquiera, por ejemplo, algo así, esta recta tiene una inclinación con respecto al eje X, al eje positivo de las X. Y esta inclinación define un ángulo. ¿Sí? En este caso que tengo esta recta de aquí. Si tengo otra recta, por ejemplo, una hacia acá, el ángulo va a estar definido aquí, con respecto al eje positivo de las X. ¿Ya? Entonces, la pendiente lo que me indica es esto de aquí. ¿Sí? La pendiente me indica, si yo tengo esta recta, la pendiente me indica qué tan inclinada es esta recta. Si tengo una pendiente pequeña, lo que me indica es que la recta es poco inclinada con respecto al eje X. Mientras más va creciendo la pendiente, mayor es la inclinación, más va creciendo también el ángulo de inclinación. ¿Sí? En este caso, eso me indica la pendiente. Si yo tengo, por ejemplo, una recta hacia acá abajo, es lo mismo. Si la pendiente es pequeña, la recta es poco inclinada con respecto al eje X. Si la pendiente es más grande, la recta es más inclinada con respecto al eje X. Ahora, nos dice acá, una recta puede tener tres tipos de pendiente. Estas rectas pueden tener tres tipos de pendiente. Puede ser que haya una recta también que sea, por ejemplo, así, que no se incline ni hacia arriba ni hacia abajo. La primera es la pendiente positiva. Esta se da cuando la recta es creciente. Por ejemplo, aquí, las que están de color rojo. Esta es una recta creciente. Por lo tanto, tiene pendiente positiva. Y el ángulo de inclinación también es positivo. Todo ángulo que se mida en este sentido es positivo. ¿Sí? La segunda, pendiente negativa, se da cuando la recta es decreciente. En este caso, las líneas de color verde. Toda línea que está así hacia abajo es decreciente, por lo tanto la pendiente es negativa. Y el ángulo de inclinación también va a ser negativo. Todo ángulo que se mide desde el horizontal, desde el eje X hacia abajo, se considera un ángulo negativo. Hacia acá era el ángulo positivo, hacia abajo es el ángulo negativo. Esa es entonces la pendiente negativa, cuando la recta es decreciente. Y el tercer tipo de pendiente es una pendiente nula. Esto se da cuando la recta es horizontal. Está como el caso de la amarilla. ¿Sí? La recta es horizontal, por lo tanto tiene una pendiente nula. ¿Qué significa pendiente nula? Significa que no está inclinada ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Sí? Eso es una pendiente nula. La recta horizontal puede estar aquí o puede estar por acá o puede estar aquí. En fin, siempre que sea horizontal tiene una pendiente nula. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? Para calcular la pendiente se necesitan 2 puntos en la recta, 2 puntos cualquiera. Por ejemplo, yo puedo tomar de esta recta de aquí, puedo tomar un punto aquí y le puedo llamar el punto A o el punto 1 y puedo tomar este punto acá y le voy a llamar el punto B o punto 2. 2 puntos cualquiera. En el caso de la verde podría tomar, por ejemplo, este punto de aquí y llamarle a este punto el punto A y este punto de acá y llamarle a este punto el punto B. En el caso de la amarilla podría decir aquí está el punto A y aquí está el punto B. Como sea. ¿Sí? En esta recta de acá, por ejemplo, puedo decir aquí está el punto A y acá está el punto B. No importa. A cuál le ponga A, a cuál le ponga B, eso no importa. Lo importante es que sean 2 puntos sobre la recta, nada más. A estos 2 puntos en la recta vamos a tener nosotros las coordenadas del un punto, las coordenadas x1 y y1. ¿Sí? A un punto cualquiera. Este de aquí puede ser x1 y y1. Y voy a tener otro punto cualquiera que tendrá coordenadas x2 y y2. ¿Sí? Un punto cualquiera. Y calculo la pendiente con la fórmula que está aquí, que me dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Y2 será el valor de la coordenada de aquí, y1 será el valor de la coordenada de acá. X2 será el valor de la coordenada de aquí, X1 será el valor de la coordenada de acá. Y de esa manera yo puedo calcular la pendiente. Una vez que tengo la pendiente, yo puedo calcular el ángulo de inclinación. ¿Sí? ¿Qué ángulo tiene esa recta? Entonces dice la pendiente, y como ya vimos, también representa el ángulo de inclinación de la recta con la parte positiva del eje X. Para calcular el ángulo se utiliza la fórmula ángulo igual, voy a escribir acá, ángulo es igual a tangente a la menos 1 de m, del valor que me salga. ¿Qué significa tangente a la menos 1? Esta tangente es una razón trigonométrica, ¿sí? Y esto nosotros podemos ver en la calculadora. Para calcular el ángulo necesitamos la calculadora, ¿ya? Ya vamos a ver después cómo aplicar esto en la calculadora, ¿sí? Entonces tenemos aquí la definición de pendiente, los tipos de pendiente que vamos a tener y cómo calcular la pendiente y cómo calcular el ángulo. Ya vamos a hacer ejemplos para que ustedes vean de manera más clara. Lo siguiente que tenemos aquí son algunos ejemplos para reconocer cuándo es una recta creciente, cuándo es decreciente y cuándo es constante. Una recta creciente. ¿Cómo se define una recta creciente? Me dice que si x aumenta, el valor de x, fíjense que el valor de x va aquí aumentando, se va hacia la derecha, y también aumenta, y se va hacia arriba. Entonces esto es una recta creciente. Fíjense hacia dónde se dirige, hacia arriba. Esa es una recta creciente. Por lo tanto, tiene una pendiente positiva. ¿Ya? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, una recta decreciente. ¿Qué pasa en la recta decreciente? Si es que x aumenta, se va hacia la derecha, el valor de y disminuye, o sea, se va hacia abajo. Esta es una recta decreciente. Y por lo tanto, si es que es decreciente, tiene una pendiente negativa. ¿Sí? Esta recta de aquí tiene pendiente negativa. La anterior tiene pendiente positiva. ¿Sí? Y la tercera es una recta horizontal. Si x aumenta, se va x hacia la derecha, y no cambia, y es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la pendiente es nula. ¿Sí? Si nos fijamos aquí, yo le puedo hacer que x se vaya hacia la derecha, y el valor de y no cambia. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. El valor de y es siempre 5. Siempre 5. Siempre se va hacia acá. Por lo tanto, esto es una pendiente nula. No está inclinado ni hacia arriba ni hacia abajo.
¿sí? Los tres tipos de rectas con sus tres tipos de pendientes que podemos tener. ¿Ya? Todos estos conceptos, recuerden, con los ejemplos, tienen que estar en el portafolio. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Todo está claro? Ustedes en la pantallita, en la parte de participantes, tienen una flechita, un botoncito verde y un botoncito rojo. Si está claro, me van a contestar así. Si está claro, presionamos el verde. Y si no, presionamos el rojo. Ya, listo, la mayoría me han puesto el botón verde. Entonces quiere decir que esta parte teórica está clara. Ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a resolver y aplicar las fórmulas. A ver cómo aplicar las fórmulas. Como ya dijimos, para calcular la pendiente necesitamos tener dos puntos. En este caso tengo el punto A, que yo he seleccionado así, coordenadas x1 y y1, y el punto B, coordenadas x2 y y2. Puedo ponerle al revés, puedo ponerle al de acá A, x1 y y1, y al de acá B, x2 y y2. Me va a salir lo mismo. No me va a salir diferente, me va a salir exactamente lo mismo. Entonces, no importa si este es A y este es B, o al revés, si el de acá es A y el de acá es B, no importa. Vamos a ver las coordenadas. En este punto A, que tiene coordenadas de x1 y y1, si veo x1, esto valdría 3. Y si veo y1, esto valdría también 3. Entonces tengo las coordenadas del punto A. Y las coordenadas del punto B, que serían x2 y y2, a ver quién me ayuda con las coordenadas del punto B. ¿Cuánto valdría x2 y cuánto valdría y2? Ambas, pero ambas. Me están poniendo solo un número. No, Gabriel, está mal. A ver, Samantha, usted está levantando la mano. Ya, muy bien, Gabriela. Gabriela me puso correcto. 6, 9. X2 vale 6. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Y vale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vale 9. Entonces tengo las coordenadas del punto B. ¿Sí? O sea, X2 es 6 y Y2 es 9. X1 es 3 y Y1 es 3. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar en la fórmula. Tendría que M es igual a Y2, que voy acá, vale 9, menos Y1, que buscando aquí vale 3, sobre X2, voy acá, vale 6, menos X1, busco acá, vale 3. Esto me da entonces 9 menos 3 es 6, 6 menos 3 es 3. Y 6 dividido para 3, o simplificando la tercera 1, la tercera 2, me queda 2 sobre 1. Entonces la pendiente ha sido 2, porque cualquier número que está sobre 1, pues es el mismo número. Entonces la pendiente es 2. Vamos a ver ahora qué significa esto. ¿Sí? ¿Qué significa? Voy a poner por acá. M me salió 2 sobre 1. Este valor de aquí representa que X aumenta una unidad.
Y esto de acá representa Y, porque acuérdense, en el numerador están las Y. Y aumenta 2 unidades. Y aumenta 2 unidades. Quiere decir esta pendiente de 2 sobre 1, que si X aumenta 1 unidad, Y aumenta 2 unidades. Entonces, ¿cómo interpreto esto aquí en el plano, en la recta? Si X aumenta 1 unidad, Y aumenta 2 unidades. Y se forma este triángulo de aquí. Si X aumenta 1 unidad, Y aumenta 2 unidades. Siempre, acuérdense, como vimos la semana anterior, X es la independiente y Y es la dependiente. O sea, Y depende de X. Si X aumenta 1 unidad, Y aumenta 2 unidades. Eso representa la pendiente. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo una pendiente diferente. Vamos a suponer que tengo una pendiente 2 tercios, por ejemplo. ¿Cómo interpretar esto de aquí? Si es que X aumenta 3 unidades, si X aumenta 3 unidades, porque está aquí en el denominador 3, entonces Y aumenta 2 unidades. Y la línea, la gráfica, sería esto de aquí. Si X aumenta 3 unidades, Y aumenta 2 unidades. De esa manera interpreto la pendiente. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Decíamos que el ángulo es igual a, voy a escribir todo completo, T y G significa tangente. Yo lo voy a escribir aquí, ¿por qué? Porque en la calculadora está escrito así. Tangente a la menos 1 de 2. ¿Ya? Vamos a ver cuánto nos sale el ángulo. Entonces, para esto vamos a ir a la calculadora. Si nosotros nos fijamos aquí en la calculadora, tenemos estas teclas de aquí, sin, cos y tan. Estas son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. ¿Sí? Esto nos sirve para resolver triángulos, para aplicar en trigonometría. ¿Sí? Por ahora, lo único que vamos a hacer es calcular el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Necesitamos tangente a la menos 1. Aquí tengo sobre la tecla seno, seno a la menos 1, si se fijan en letras pequeñitas, sobre la tecla coseno, coseno a la menos 1, y sobre la tecla tangente, tangente a la menos 1. Entonces, para hallar tangente a la menos 1, yo hago Shift, todas las calculadoras tienen esta tecla, Shift y aplasto la tecla tangente. ¿Sí? Si no aplasto el Shift y aplasto tangente, me sale solo tangente. Pero si aplasto antes el Shift y luego tangente, me sale tangente a la menos 1. Entonces ahí le voy a poner lo que tenía, tangente a la menos 1 de 2, y me da igual a 63.43. Ese es entonces el ángulo de inclinación. El ángulo es 63,43 grados. De esa manera entonces encuentro el ángulo de inclinación y la tangente. ¿Ya? Como ya sabíamos, esta es una recta creciente, entonces la pendiente y el ángulo son positivos. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. ¿Quién me dice qué tipo de recta es esta de aquí? ¿Qué tipo de recta es? ¿Quién me dice? Ya, muy bien. Cindy me dice decreciente. Perfecto. Priscila también me dice decreciente. Listo. Gabriela también decreciente. Es una recta decreciente. ¿Sí? Entonces ahí estamos pilas a la clase. Decreciente. Muy bien. Carlos, Natalie, Kevin. Sebastián también. ¿Ya? Es una recta decreciente. ¿Qué significa decreciente? La pendiente, ¿qué signo va a tener? Ya, muy bien, Joel. Negativo. La pendiente va a ser negativa, ¿cierto?
Entonces, para poder calcular, yo necesito tener las coordenadas. Voy a tomar aquí yo he puesto x1, y1, x2, y2. Entonces, las coordenadas de este punto, vamos a ver, aquí sería 2 en x y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en y. Y de este otro punto serían 10 en x, 2 en y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2. 10 en x, 2 en y. Ya. Entonces, aquí tengo x1 que vale 2, y1 que vale 6, x2 que vale 10 y y2 que vale 2. Entonces, la pendiente sería y2 que vale 2 menos y1 que vale 6 sobre x2 que vale 10 menos x1 que vale 2. 2 menos 6 me queda menos 4 y 10 menos 2 queda 8. Saco entonces la cuarta es 1, la cuarta es 2 y la pendiente sería, como está menos, menos 1/2. Ya sabíamos que la pendiente iba a ser negativa, ¿sí? Entonces, la pendiente es menos 1/2. ¿Qué significa esto? Significa que si x aumenta 2 unidades y disminuye una unidad, porque el signo va siempre en la y. El signo va en la y porque la y es dependiente. Entonces, si x aumenta 2 unidades y disminuye 1. ¿Cómo interpreto eso en el gráfico? Aquí. X aumenta 2 y y disminuye 1. ¿Sí? Menos 1 y aquí x aumentó 2. ¿Ya? Esa sería entonces la pendiente. Como ya sabemos, la pendiente es negativa, por lo tanto el ángulo también me va a salir negativo. Para calcular el ángulo, aplico la función tangente a la menos 1, en este caso de menos 1/2. Y el ángulo va a ser igual, vamos a calcular. Aquí, shift tangente, acuérdense, tangente a la menos 1, menos 1/2. Tangente a la menos 1 de menos 1/2. Y esto me da igual, menos 26.56. Entonces tengo que el ángulo alfa ha sido menos 26.56 grados. Tengo aquí el ángulo alfa. ¿Ya? Listo. Entonces tengo aquí calculada la pendiente y tengo calculado el ángulo. ¿Sí? En este caso la pendiente es negativa porque la recta es decreciente. Y el ángulo también es negativo porque se mide del eje positivo de las X hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos calculado. Voy a borrar todo esto. Si es que está claro cómo calcular la pendiente y el ángulo, por favor, póngame su respuesta. ¿Qué les dije? No en el chat, les dije mediante el botón verde o rojo. Ya, ahí tengo yo las respuestas de la mayoría. Licenciado. Diga, Sebastián, ¿qué pasa? ¿Cuál botón verde y rojo? Ya no importa, Sebastián, si no encuentro. Ya me envió usted al chat. En el chat, por favor, todos van a poner presente este momento. Todos me ponen presente. Para solamente tomar lista nada más.
Ya listo. Entonces, una vez que hemos visto cómo calcular, hemos visto los ejemplos, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer esta tarea. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular la pendiente, fíjense, la pendiente y el ángulo de inclinación de las siguientes rectas. Tengo aquí 3 rectas. Número 1, número 2, número 3. En cada una tenemos, aquí está el punto B, el punto A. Aquí está un punto y otro punto. Ustedes verán si le ponen al de aquí A y al de acá B, o le ponen al de acá abajo A y al de arriba B, como ustedes quieran. ¿Sí? Y aquí también tenemos otra recta, están puestos 2 puntos, ustedes tienen que encontrar, de acuerdo a la cuadrícula que está aquí, encontrar las coordenadas de cada uno de esos puntos. Una cosa que es importante, por ejemplo, en este punto, ustedes tienen menos 2 y menos 1, ¿sí? Las coordenadas son negativas. El momento que ponemos en la fórmula, tenemos que ponerle con el signo que corresponde. Por ejemplo, m es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos a suponer que el de aquí es y2. Entonces, el momento que yo le coloque aquí el y2, entonces sería menos 1, no solamente 1 porque es negativo, menos 1. Y menos y1, que sería el de acá, 5. ¿Sí? Entonces, hay que tomarlo en cuenta con el signo. Vamos a suponer que aquí este es y1. Entonces, yo tengo la fórmula y2 menos y1. ¿Sí? Sobre x2 menos x1 y tal. Entonces, y2 sería el de acá. 2 menos y1, que es menos 3. Entonces, yo tengo que ponerle menos 3. ¿Sí? Siempre tomando en cuenta el signo. El signo menos de aquí, ese es de la fórmula. Ese siempre le voy a poner. ¿Sí? Ese nunca voy a pensar que ya está puesto. Este siempre le voy a poner. Y el momento que ponga las coordenadas, le pongo con el signo que tiene. Si es positivo, pues directo, sin el número nada más. Pero si es negativo, tengo que poner el signo. Y aquí aplicaremos ley de signos. Entonces esto me dará 2, y menos por menos se hace más, y me queda 2 más 3. Aplicando ley de signos. ¿Sí? Mucho ojo, hay que tener bastante cuidado con los signos, por favor. Entonces, de esas 3 rectas, tenemos que calcular la pendiente y el ángulo de inclinación. ¿Sí? Y eso van a hacer ustedes, van a tener ahí, y el día jueves, con la tarea que vamos a hacer el jueves, vamos a completar. Una vez que completemos, entonces ahí me envían toda la tarea completa.